Diputados aprueban 3 resoluciones llamando a la presidenta a implementar medidas inmediatas y a largo plazo para enfrentar la crisis del Sename. Comisión de Derechos Humanos acoge propuesta del Parlamento alemán en relación a los crímenes ocurridos en Colonia Dignidad. Ministra de Minería defendió rol de Cochilco en comisión investigadora por contratos en Codelco. Ministro de Desarrollo Social expuso proyectos de ley sobre el sistema de garantías de derechos de la niñez. Despachan regulación de entrevistas videograbadas para menores víctimas de delitos. Ingresan moción que impide vulnerar derechos de las personas con discapacidad mental. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa, donde nos reunimos para revisar las noticias más importantes generadas en las últimas horas acá en la Cámara de Diputados. Y partimos de inmediato contándoles que los parlamentarios aprobaron en la sala 3 resoluciones llamando a la Presidenta de la República a implementar medidas inmediatas y también de largo plazo para abordar la crisis por la que hoy atraviesa el Sename. Se trata de 3 propuestas presentadas por diputados independientes de la Nueva Mayoría y de Chile Vamos, que plantean diversas fórmulas para abordar la protección de niñas, niños y adolescentes vulnerables en Chile, fortaleciendo la institucionalidad existente. En el caso de la resolución presentada por diputados de la Nueva Mayoría, se plantean medidas a largo plazo, pero también algunas que pueden implementarse más rápidamente, como explica el diputado demócrata cristiano Ricardo Rincón. Como por ejemplo el sacar de las residencias a todos los niños de menos de 3 años, a todos los lactantes, a todos los bebés. Está totalmente acreditado por los expertos que por cada 3 meses en una institución un niño pierde 1 mes en todo su desarrollo psicomotriz, afectivo y de capacidades. Y por lo tanto hay una serie de medidas tendientes a ello, amén de una intervención rápida y urgente en los hogares críticos que están identificados en distintos informes y estudios que no hay que hacer porque están ya sea del Ejecutivo, de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones de San Miguel e incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por su parte, el diputado René Zafirio, que encabezó la resolución presentada por los independientes, valoró profundamente que los actores políticos estén priorizando el tema de la infancia, lo que se demuestra tanto con la aprobación de estas medidas como con la reunión de la presidenta Bachelet con los titulares de los poderes legislativo y judicial. Son 2 episodios en 2 días consecutivos en que el tema de la infancia ha estado en el primer lugar de la agenda pública. Eso es un gran avance. Y eso a mí en lo personal, debo decirles, me emociona porque ha sido un proceso demasiado largo y doloroso. Hoy día los niños están en el centro de la discusión, en el centro del debate público. Eso es lo trascendental y lo importante. Y eso es lo que me tiene conforme, satisfecho y esperanzado en que las cosas van a comenzar a cambiar. La diputada de la UDI, Marisol Turres, destacó que la resolución del bloque de Chile Vamos, que fue aprobada, incluía medidas que habían sido rechazadas previamente durante el análisis del informe de la comisión investigadora. Reproducía todas las propuestas que se hicieron en el informe y esto nos muestra que el voto que hubo del informe de la comisión investigadora fue un voto político, porque la única diferencia que hay entre aquel y lo que votamos hoy día es justamente la responsabilidad que se le asignaba a Javiera Blanco. Aún así, nos alegramos de que de alguna manera se esté acogiendo a la propuesta del expresidente Piñera de tratar este tema con unidad nacional. Dentro de las medidas que se llama a implementar en las resoluciones figuran la reparación a las víctimas, la reestructuración del Sename y optimizar su financiamiento, la creación de un registro de niños con tratamiento psicofarmacológico y una Comisión Nacional de Verdad de la Infancia Vulnerada. Y la Comisión de Derechos Humanos acogió la propuesta del Parlamento alemán en relación a los crímenes ocurridos en Colonia Dignidad. La instancia conoció esta moción presentada por la Cámara del Parlamento alemán y resolvió tomar todas las medidas necesarias para esclarecer los crímenes y reconstruir la memoria de Colonia Dignidad. Verdad, justicia y reparación es lo que pretende el proyecto aprobado por el Parlamento alemán, que fue expuesto por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Colonia Dignidad ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La moción, según explicó Margarita Romero, presidenta de la agrupación, pretende esclarecer los crímenes y reconstruir la memoria de Colonia Dignidad en apoyo a las víctimas del enclave fundado por Paul Schaeffer en 1961 en Catillo, a orillas del río Perquilauquén, región del Maule. Para nosotros es de gran importancia, puesto que durante muchos años, ¿no es cierto?, ya llevamos 40 años, más de 40 años, estamos buscando quiénes son las personas que desaparecen al interior de Colonia Dignidad, y conocemos que hay inhumaciones ilegales, exhumaciones ilegales de alrededor de unas 100 personas, ya que fueron hechas desaparecer dentro de Colonia Dignidad. Conocemos también que hay una cifra de alrededor de 300 personas que fueron llevadas allí, fueron secuestradas y torturadas en ese lugar. El texto presenta varios puntos de trabajo que se proponen sean desarrollados por una comisión mixta conformada por expertos alemanes y chilenos, la que debería trabajar materias tales como la investigación penal de estos crímenes, tanto en Alemania como en Chile, la reconstrucción de la memoria histórica del lugar y la entrega de información de lo que sucedió en Colonia Dignidad con fines educativos. En este contexto, el diputado Raúl Saldívar señaló que no sería apropiado para el gobierno de Chile desaprovechar una oportunidad como esta, donde junto con la colaboración del gobierno alemán se puede avanzar en un sector que era tabú hasta hace algunos años, pero que ahora se abre por completo a la posibilidad de una investigación. A mí me parece una gran oportunidad para que el gobierno de Chile y el gobierno alemán, en virtud de esta moción que presentó la Cámara Baja en Alemania, se pueda continuar investigando y se puedan esclarecer muchos hechos que son vitales e importantes, no solo respecto al rol que cumplió Colonia Dignidad durante la dictadura militar, sino aspectos que pueden ir derivando en investigaciones que esclarezcan hechos ocurridos en general en el país. Por su parte, el diputado Roberto Poblete aseguró que Chile tiene que tener una actitud equivalente a la de Alemania si se quiere llegar a esclarecer por completo los hechos. Yo personalmente solicité que se repusiera una idea que esta misma comisión nos había solicitado de establecer en Colonia Dignidad un sitio de memoria. Yo creo que es importante que todos los lugares donde que fueron usados para violar, para que sistemáticamente se atropellara los derechos de las personas, se conozcan, se sepa. La memoria se construye desde el presente, por lo tanto, esta memoria que necesitamos de un Chile atento, de un Chile conocedor de lo que nos pasó y de lo que fuimos capaces de hacer con nuestros propios coterráneos, es necesario para que no nos vuelva a ocurrir. El documento contempla también una forma de reparación a las víctimas alemanas que sufrieron esclavitud y abusos sexuales y una reparación a chilenos que vivieron ahí, lo que se traduciría en un fondo común que pudiese reparar desde diversos ámbitos. Por ello, la comisión invitó para una próxima sesión al canciller Heraldo Muñoz para tomar acciones ejecutivo-legislativas que contribuyan a la labor realizada en Alemania, mientras que por otro lado se acordó replicar dicha moción para avanzar desde nuestro país. Y les contamos ahora que la ministra de Minería defendió el rol de Cochilco en la comisión investigadora por los contratos en Codelco. La secretaria de Estado dijo que buena parte de los cuestionamientos que hoy está haciendo la Contraloría a la cuprífera estatal vienen de una serie de informes que previamente elaboró la Comisión Chilena del Cobre. Con la exposición de la ministra de Minería, Aurora Williams, la comisión investigadora que analiza los millonarios contratos con personas relacionadas y el pago de jubilaciones abultadas a ex ejecutivos en Codelco inició su trabajo. La Secretaría de Estado explicó los roles y competencias que hoy tiene el Ministerio de Minería, Cochilco y Codelco, y en particular el gobierno corporativo de esta última, el que ha buscado distanciar la administración de la estatal del ciclo político de turno, considerando la Ley de Gobiernos Corporativos vigente de 2010. La ministra respondió a los cuestionamientos a Cochilco en su rol fiscalizador, señalando que más allá de las competencias que hoy están más restringidas, igualmente se han perfeccionado las fiscalizaciones, que han sido el punto de partida de dictámenes y observaciones de la Contraloría. El trabajo que ha realizado la Contraloría General de la República, que tiene puntos naturalmente que hoy día generan una divergencia entre Codelco y Contraloría General de la República, estos dictámenes, así como los informes de Contraloría, nacen justamente de informes que generó Cochilco, lo que a nosotros nos parece también un tema muy interesante.
En tanto, el presidente de la comisión investigadora, diputado Marcos Espinosa, recordó que a partir de la entrada en vigencia del gobierno corporativo, el rol que juega el ministro de Minería y el ministro de Hacienda, como representantes de la presidenta en la Junta de Accionistas, queda bastante disminuido, por lo que señaló que la instancia debiera centrar su trabajo en el periodo anterior al 2010. Nos parece particularmente relevante investigar y poner el énfasis en el periodo anterior a la constitución del gobierno corporativo, donde tanto el presidente ejecutivo de Codelco como los ministros y subsecretarios de Minería sí jugaban un rol activo y un rol decisivo en lo que es la política de inversiones de la empresa. Y desde ese punto de vista, indudablemente que el énfasis va a estar puesto en el periodo anterior al año 2010. Por su parte, el diputado Diego Paulsen dijo esperar que en esta comisión se pueda cautelar el gasto de los recursos de todos los chilenos, esclareciéndose las dudas sobre los contratos suscritos y sobre todo las pocas utilidades que está teniendo Codelco, las que a su juicio no serían solo por problemas de administración, sino que también del gobierno corporativo en sus diferentes instancias, al tiempo que cuestionó la exposición de la ministra Williams en la comisión. Hoy día lo que tenemos que determinar, primero, si Contraloría va a poder tener la fiscalización adecuada respecto del actuar de Codelco con los diferentes contratos asignados de manera directa. Y segundo, es que, claro, a raíz del cambio corporativo, las responsabilidades políticas que puede tener la ministra quizás son diferentes por la composición de esta misma. Cabe recordar que la comisión investigadora, que busca establecer eventuales responsabilidades políticas o administrativas en las irregularidades detectadas, tiene un plazo de 90 días para elaborar su informe final. Y el ministro de Desarrollo Social expuso sobre los proyectos de ley referidos al sistema de garantías y derechos de la niñez. La Comisión de Constitución fue la encargada de recibir al secretario de Estado, quien entregó antecedentes y alcances de estas iniciativas legales que se contemplan en la agenda del gobierno. Todo esto a la luz del debate que la instancia legal va a hacer del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada. La iniciativa que crea el Servicio de Protección Especializado tiene por objetivo mejorar la institucionalidad encargada de la protección de derechos del niño. Sus sujetos destinatarios son los niños y niñas que hayan vivido situaciones vinculadas a la violencia, entre otras áreas. Su función principal será la de administrar y ejecutar la oferta especializada de reparación y restitución de derechos. Además, se acredita de acuerdo a los estándares a las instituciones y programas. Para su explicación estuvo presente en la Comisión de Constitución, que debatirá el proyecto, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Creo que ha habido un intercambio provechoso desde el punto de vista de cuáles son las principales normas que debiesen guiar la protección de los niños en nuestro país. Y en ello destaco la necesidad de tener un servicio de protección especializado que intervenga en el niño y en su contexto familiar. Para restaurar un derecho vulnerado y la consecuencia de ese derecho, no es posible solo intervenir en el niño, sino que también en su grupo familiar. Tender a que las políticas públicas desinstitucionalicen a los niños, es decir, no tenerlos por tiempos prolongados en hogares de protección. Requerimos niños en su familia de origen, en su familia extendida o en una familia de acogida. En la exposición, el ministro de Desarrollo Social explicó que hay otros cuerpos legislativos que están en discusión en segundo trámite, como es el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, que está en el Senado y que fue despachado desde la Cámara, y que era necesario tener presente, dijo, a la luz de una discusión más integral. Para el diputado Osvaldo Andrade ya no hay más espacios para seguir con diagnósticos y la tarea hoy es hacernos cargo. Están los informes Sename 1, Sename 2, está una profusa literatura, gran cantidad de opiniones de especialistas, técnicos, trabajadores. Yo creo que eso ya se agotó. Y si efectivamente hay voluntad de enfrentar el problema y resolverlo o avanzar en su resolución, tenemos que empezar a probar cosas. La presidenta ha hecho un esfuerzo, hay varias iniciativas legislativas que están en curso. Yo creo que la tarea de los parlamentarios hoy día ya es no seguir en el diagnóstico y hacernos cargo del planteamiento que hace. Desde el punto de vista técnico hay cosas que se pueden mejorar de este proyecto, de eso no hay ninguna duda. El propio ministro lo reconoció en el intercambio de opiniones que tuvimos. Pero mi punto es un punto político. Hay que darle celeridad a este tipo de proyectos porque el diagnóstico ya no solo está hecho, sino que además es compartido, todo, al margen de la responsabilidad, que esa es una segunda cuestión. Por su parte, el diputado Renzo Trizzotti de la UDI destacó el inicio del debate y los lineamientos del texto legal.
Lo primero, valorar que después de 3 años y medio prácticamente de gobierno y dada la coyuntura existente, el gobierno haya dado inicio formal a la discusión de este importante proyecto que enmarca en términos generales el conjunto de derechos de cómo podemos proteger a los niños en general, no solamente a aquellos que tienen algún problema de protección o incumplimiento con las normas legales y que se sancionan a través de la ley de responsabilidad penal adolescente, sino que esto en definitiva pretende establecer un conjunto de normas para proteger a nuestros niños. Creo que fue una muy buena primera reunión donde en definitiva se entregaron los grandes lineamientos. Ahora en las próximas sesiones vamos a tener la opinión de los operadores que trabajan con Sename, la visión también del gobierno a través del propio Sename y del propio ministro de Justicia, pero acá lo principal es que no sigamos dilatando este tema. El ministro de Desarrollo Social comentó que se han fijado plazos con la Comisión de Constitución en el sentido de contar con al menos 3 sesiones de audiencias para luego votar en general el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializado y posteriormente votar en particular. Y les contamos que fue despachada la regulación de entrevistas videograbadas para los menores víctimas de delitos. El objetivo de este proyecto, que pasó ahora a consideración de la Sala, es evitar la doble victimización de los niños. En este marco se debe compatibilizar el interés superior de los menores con dar también eficiencia al sistema judicial para determinar las responsabilidades. Con un amplio respaldo y pensando en el bien superior de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto que regula las entrevistas videograbadas para menores víctimas de delitos, principalmente de carácter sexual. Según explicó el diputado Marcelo Chilin, la iniciativa tiene como principal propósito resguardar el interés de los menores que han sido víctimas de una agresión y que participan en un proceso penal. De lo que se trata es de establecer una limitación en la situación a los niños, para lo cual se privilegia uno, el que den su testimonio en la fase indagatoria una sola vez, mediante un sistema de videograbación, acompañados de un especialista en el tratamiento de niños, y en el juicio mismo una segunda vez, permitiendo que por el sistema de la videograbación, cada vez que las partes estimen necesario consultar el testimonio del niño, esto se haga en la videograbación y no sometiendo de nuevo al choque emocional al niño, de interrogarlo una y otra vez, todas las veces que las partes estiman necesario. Es un paso, no ha sido sencillo porque están distintos derechos en colisión. Primero, bueno, el derecho de los niños a ser protegidos en su integridad, primero que nada, pero también está el derecho a la legítima defensa, donde la parte acusada sin duda que requiere también de tener garantías. Pero ha sido aprobado y espero que pase a la Sala, donde también espero que esto sea ratificado, porque independientemente de la colusión de derechos e intereses que pueda haber en el proyecto, debiera prevalecer el interés de los niños. El diputado Alejandro Santana alertó que la comisión se abocó principalmente a materias de carácter económico y, si bien se manifestó partidario de la propuesta, observó que quedaron algunas materias que podrían ser perfectibles. ¿Cuánto significa implementar todo lo que significa el proceso de las video testimonios? Y obviamente está focalizado a niños principalmente que pueden ser víctimas o testigos. Yo creo que es un avance en poder, entre otras cosas, aumentar las denuncias de estos delitos y, como bien se indicó, donde un importante número pertenecen a violencia sexual infantil y donde muchas veces estos delitos no son sancionados por el temor a denunciar, y donde obviamente se exponen a los niños a ser, entre comillas, nuevamente víctimas a interrogatorios que no necesariamente le da la confidencialidad que se requiere en estos casos. Así que en esa línea creemos que se ha avanzado, a pesar de que tenemos algunos reparos con la priorización que ha hecho en la implementación del gobierno, donde creemos que hay algunas regiones donde hay mayor frecuencia en función a la población de este tipo de delitos, están para el final. Pero en el fondo creemos que hay una buena idea.
El proyecto, que ya cuenta con informe favorable de la Comisión de Constitución, donde se promovieron perfeccionamientos al texto aprobado por el Senado, efectivamente contempla una entrada en vigencia gradual, cuya primera etapa será a los 6 meses después de la publicación de la ley y comprenderá las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, El Maule, Aysén y Magallanes. La segunda etapa considera una entrada en vigencia a los 18 meses después de publicada la ley. Comprenderá las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. Finalmente, la tercera etapa, aplicable a los 30 meses de publicada la ley, incluirá las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Los Lagos y Metropolitana. Sin perjuicio de ello, y para efectos de la implementación del sistema, la formación de los entrevistadores que habrán de disponer la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ministerio Público, y la construcción de salas de toma de entrevistas investigativas y declaración judicial, la ley entrará en vigencia en la fecha de su publicación. Y les contamos ahora que se ingresó a trámite una moción que impide vulnerar los derechos de las personas con discapacidad mental. Parlamentarios de distintos sectores presentaron esta moción que impone sanciones penales y administrativas a médicos y establecimientos que realicen esterilizaciones a personas con discapacidad mental sin el consentimiento de los propios pacientes. De acuerdo a antecedentes entregados por la Fundación Down 21, en Chile se les ligan o cortan las trompas de falopio de forma irreversible a mujeres con discapacidad mental para impedir que tengan hijos. Las niñas con síndrome de Down principalmente son esterilizadas tempranamente, no respetando sus derechos sexuales y reproductivos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros detectamos? Que la familia es inducida por el profesional de la salud en hospitales públicos con cómplice del Estado y que se altera un diagnóstico y se pone que tiene un quiste ovárico, pero realmente es una esterilización. Tenemos informes de los hospitales a lo largo de todo el país en que dan cuenta de que son esterilizadas niñas pequeñas y dice con consentimiento, los padres no pueden consentir algo que es una vulneración de derechos humanos. De acuerdo a la información entregada, entre las faltas está la de no considerar la participación e información de la paciente, no llevar el caso al Comité de Ética de los hospitales e incluso no tener los consentimientos correspondientes, por lo que es imprescindible una normativa que regule y considere los acuerdos internacionales. Efectivamente hay pacientes, niñas y niños con síndrome de Down y otro tipo de patología que muchas veces son o han sido sometidos a esterilización sin consentimiento ni de ellos ni tampoco en el caso que lo requirieran de sus tutores legales. Por lo tanto, esto creo que va normalizando la situación en el país desde el punto de vista legal y lo va poniendo a la altura de las convenciones internacionales. La moción firmada y presentada por varios diputados considera la petición de la directiva de la Fundación Down 21 y busca regularizar esta situación. Nuestro proyecto lo que hace no solo es establecer una prohibición, que es algo que hace un tiempo ya se discute en el Parlamento, sino que asociarla a una sanción penal al facultativo que así obrare, de manera que la prohibición tenga sentido y verdaderamente pueda cumplirse. Y es una iniciativa que hemos realizado, coordinado con el colega Víctor Torres, Yarna Proboste, pero en base a un requerimiento y petición de la Fundación Down 21 que preside Irma. Finalmente, la fundadora de la entidad, Irma Iglesias, valoró el proyecto, toda vez que a pesar de existir un decreto vigente, este no penaliza, lo que le resta efectividad. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Como es habitual, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y lo invitamos a revisar el detalle de estas y otras informaciones a través de nuestra multiplataforma, accediendo mediante el www.cámara.cl. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrega de noticias.